Viernes 11 de noviembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no vaya a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida, la perderá, y el que la pierda, la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, empezaremos a ver progresivamente cómo todos estos evangelios de estos días nos estarán hablando más y más de la segunda venida de nuestro Señor. Es que se acerca el fin del año litúrgico. Nosotros normalmente celebramos el fin del año cronológico, del año calendario, pero prestamos muy poca importancia al año litúrgico. Nuestro año litúrgico termina antes que el año calendario. De hecho, nos faltan 2 domingos para concluir el año litúrgico. Se concluye con la gran fiesta de Cristo Rey y después comenzará un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Por eso, como nos dirigimos hacia el final del año litúrgico, siempre la liturgia hacia esta época nos recuerda que Cristo volverá, que el tiempo aquí en la tierra se nos acabará, que llegará un momento en que tendremos que comparecer ante la presencia de Dios. Por eso es importante disponernos mucho en este final del año litúrgico para dejar que todos estos evangelios nos estremezcan hasta lo profundo del alma y nos ayuden a tener una auténtica conversión. Vamos a meditar 3 mensajes de este evangelio. Primero, el Señor vuelve. Segundo, prepárate. Tercero, deja de mirar atrás. Vamos con el primer punto. El Señor vuelve. Este evangelio nos habla de los días del Hijo del Hombre. Nos habla de el día en que se revele el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere esto? A la segunda venida de Cristo. Amigos, no podemos perder de vista que hace parte esencial de nuestra fe el hecho de creer que Cristo regresará. Es más, lo pedimos frecuentemente. Si prestamos atención, en el Padre Nuestro nosotros decimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, es decir, la voluntad de Dios. Y con ello no solamente estamos pidiendo que de alguna manera Dios habite en nuestro corazón y que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, sino que estamos diciendo que el reino de Dios se haga presente en la tierra con su segunda venida, que la voluntad de Dios se viva plenamente en la tierra con la segunda venida de Cristo. También en la Eucaristía decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así decían los primeros cristianos: Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Ves? Tú y yo estamos pidiendo permanentemente que el Señor regrese. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22 y en los últimos versículos de este capítulo, que es el último capítulo del Apocalipsis, es decir, los últimos versículos de la Biblia, dice: el que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Estas son las últimas palabras de la Sagrada Escritura. Una petición al Señor para que venga y una confirmación del Señor de que vendrá. Recuerden cuando los apóstoles estaban allí en el monte viendo cómo Jesús se perdía entre las nubes el día de su ascensión.
Recuerden cómo los ángeles aparecen a los apóstoles y les dicen, así como lo ven subir, va a volver. Nosotros tenemos entonces la clara conciencia y la fe firme en que el Señor volverá. Sin embargo, sabemos también que su segunda venida vendrá acompañada de grandes pruebas. Y esto lo dice con toda claridad la Sagrada Escritura. En lo que se conoce como el discurso escatológico, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 24 y 25, el Señor habla de unas señales que precederán su segunda venida. Habla también allí de la destrucción de Jerusalén y por consiguiente no siempre es fácil saber en qué momento el Señor está hablando de su segunda venida y en qué momento está hablando de la destrucción de Jerusalén. De hecho, a lo largo de la historia, los teólogos, los exégetas, los grandes santos no se han terminado de poner de acuerdo qué aspectos de este largo discurso del Señor pertenecen a la segunda venida y qué aspectos pertenecen a la destrucción de Jerusalén. No siempre es claro, repito. Pero lo que sí es claro es que antes de la segunda venida del Señor vendrá una gran prueba para la Iglesia. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675. Escuchémoslo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Hasta aquí el catecismo. ¿Qué significa en pocas palabras esto que nos dice el catecismo? Que antes de que el Señor venga, vendrá una fuerte persecución para la Iglesia, para los cristianos. Y que esta fuerte persecución será de alguna manera una presión que se ejercerá sobre los cristianos para renunciar a su fe. Una presión que se ejercerá sobre aquellos que quieren permanecer fieles para que nieguen la verdad del Evangelio, para que de alguna manera compren un Evangelio mundanizado, un Evangelio secularizado, un Evangelio que ya no tiene radicalidad. Amigos, estos elementos se están viendo en nuestros días. Hoy se nos quiere vender un evangelio desabrido, un evangelio sin fondo, un evangelio sin sustancia, un evangelio sin radicalidad, un evangelio light, dietético, liviano, un evangelio que no transforma, un evangelio que no compromete, un evangelio que no exhorta, un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para no irnos a extraviar, mantengámonos nosotros unidos al magisterio de la Iglesia. Unidos a lo que hemos creído durante 2000 años, unidos a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica y la Palabra de Dios nos enseña. Segundo, prepárate. El Señor en el Evangelio recuerda lo que sucedió en la época de Noé. Las personas seguían en la parranda, las personas seguían en el pecado, las personas seguían lejos de Dios mientras Noé estaba construyendo el arca. Y vino el diluvio y los arrasó a todos. Recuerda también lo que sucedió en la época de Lot. Las personas seguían en el pecado, seguían lejos de Dios, trataban de hacerle daño a Lot y a su familia, hasta que de repente llegó el momento en que el fuego del cielo los devoró a todos. El Señor dice que de alguna manera así sucederá en la segunda venida. Es decir, sucederá de improviso, sucederá repentinamente. Por eso debemos estar preparados. Ahora bien, ¿nos tocará a nosotros la segunda venida de Cristo? No lo sabemos. ¿Hay signos muy claros que indican que puede estar cerca? Puede que sí, puede que no. En realidad es bastante difícil interpretarlo. Ha habido incluso grandes santos que estaban seguros que en su época el Señor iba a regresar. El mismo San Pablo tenía esa conciencia. Por consiguiente, no podemos estar absolutamente seguros, pero tampoco podemos dejar de leer los signos de los tiempos. Unos tiempos difíciles como los que nos está tocando vivir a nosotros puede indicarnos que la segunda venida del Señor puede estar cerca. Pero amigos, sea que esté cerca y nos toque a nosotros, o sea que sencillamente nos muramos y nos encontremos con el Señor, debemos estar preparados, porque sí o sí nos vamos a encontrar con el Señor. Repito, o en su segunda venida si es que nos toca, o el día de nuestra muerte, cuando nos presentemos ante Dios con nuestras manos, o llenas de buenas obras, o vacías, sin nada, con una vida desperdiciada. Una vida en la que fuimos una vela que no se encendió.
una velita que no se desgastó, una vela que no iluminó. Amigos, hay que prepararse, en primer lugar, con conversión. Un evangelio como estos nos llama a una conversión radical, a dejar ya definitivamente el pecado, a correr a confesarnos, a cortar con todo aquello que nos aleja de Dios, es decir, buscar el estado de gracia. Pero además, una sólida vida de oración. Y déjame decirte que en los momentos difíciles que estamos viviendo, no es suficiente con ir a la Eucaristía cada 8 días. Además, necesitamos comenzar a rezar el rosario todos los días. Necesitamos comenzar a practicar las virtudes de la mortificación unida a la oración. Necesitamos visitar al Santísimo. Necesitamos hacer una lectura orante de la palabra de Dios a través de la lección divina. Son tiempos difíciles, son tiempos recios. Entonces nos debemos preparar con mayor intensidad. Tercero, deja de mirar atrás. Sigue el Señor diciendo, aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Amigos, ¿qué nos está diciendo el Señor? No mires hacia atrás. Recordemos que cuando el Señor sacó a la familia de Lot de Sodoma y Gomorra, el día en que estaba cayendo fuego del cielo sobre estas ciudades, les dijo, no miren hacia atrás. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida, dice la Biblia, en una estatua de sal. ¿Qué significa esto para nosotros? No mirar hacia atrás, en este sentido, significa dejar todo apego, dejar de recordar el pecado con afecto, cortar radicalmente con todas aquellas cosas que desafortunadamente nos ataron, nos hicieron esclavos en el pasado y empezar una nueva vida. No extrañar las ollas llenas de carne de Egipto. ¿A qué me refiero con esto? En el libro del Éxodo, en el capítulo 16, versículo 3, dice lo siguiente. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta fue una recriminación injusta que hizo el pueblo de Israel al Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto. Esto le decía el pueblo de Israel a Moisés. Extrañamos a Egipto, extrañamos la vida de la esclavitud. A eso nos referimos hoy cuando decimos no mires atrás. No extrañes tu vida de pecado. No añores la época en que vivías como un esclavo. No recuerdes con afecto la comida de los cerdos con la que soñaba llenar su barriga el hijo pródigo. Hoy, si hemos empezado un camino de conversión, estamos en la casa del Padre. El Señor nos ha matado el becerro cebado, nos ha vuelto a poner el anillo, nos ha cambiado la túnica, nos ha puesto sandalias y nos ha devuelto la dignidad de ser hijos suyos. ¿Qué podemos entonces extrañar del pecado? ¿Qué podemos añorar del mundo? ¿Qué podemos todavía apetecer de aquellas cosas que vivíamos y nos herían continuamente? No, amigos, es el tiempo de dejar de mirar hacia atrás. Oremos. Amado Señor, vas a regresar. Vas a volver lleno de gloria y majestad. Esperamos tu venida. Sabemos que cuando vengas, el mal desaparecerá por completo de la tierra. Lo que me preocupa, Señor, es que mi corazón tal vez no esté suficientemente preparado. Mi corazón todavía alberga mal. Mi corazón todavía tiene pecado. Por eso te suplico que me concedas ya, hoy mismo, una conversión radical para arrancar de mí todo aquello que está estorbando en mi relación contigo. Yo te suplico que me prepares adecuadamente para encontrarme contigo. Si es que por misericordia me permitirás vivir en la época en que tú regreses lleno de gloria y majestad, prepárame para la gran prueba. Si no, Señor, prepárame para encontrarme contigo a través del juicio particular que tendré el día de mi muerte. Finalmente, Señor, te quiero suplicar que arranques de mí todo anhelo del pasado de pecado, que arranques de mí todo deseo de volver a la esclavitud de Egipto, a llenar mi barriga con las ollas llenas de carne, pero esclavo,
pero atado a un pecado que me amargaba, que acababa con mi vida y la vida de todos los que amo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el Señor vuelve. Segundo, prepárate. Tercero, deja de mirar atrás. Compromiso. Amigos, a partir de hoy, hagamos el compromiso de rezar el rosario todos los días para que nuestra Madre prepare nuestro corazón para el encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.